Bueno, empezamos la segunda parte de las preguntas y respuestas de los estudiantes presenciales al invitado. Como siempre, recuerden, alcanzamos el micrófono y como estamos con un desperfecto técnico, tenemos uno solo, entonces vamos a traer el micrófono constantemente. Pedimos las intervenciones que sean puntuales, una por persona. Así también después tenemos un tiempito con los presenciales para el trabajo práctico. Bueno, buen día, mi nombre. Quería aportar sobre un dato, sobre dos datos en particular. Uno sobre alcoholismo, que habíamos visto que según el trabajo, en clases denominadas altas con más poder adquisitivo, tal vez es más alto el consumo. Y mi mirada, mi modesto entender es que esas personas tal vez no piden tanta ayuda y que también como está establecido, digamos, ese tipo de personas no es el señor que toma de más y no el negro que está en la tienda de bajo recursos. Hay otra mirada sobre el consumo de alcohol ahí, no más discriminatorio hacia las personas de bajos recursos. Y después sobre el trabajo también, ahí se juega algo de lo social y de las clases. En clases bajas, la verdad que por ahí el trabajo se consume más, porque también en algunos hogares de bajos recursos se fuma mucho, porque la madre por ahí fuma mucho mate y tiene que darle poco alimento a los chicos, digamos, o también usan mucho como tranquilizante, que en el pecho no fuma cigarrillo, nada de esa mirada. Y también como tercera cuestión, hay algo que me hizo ruido, el título del 72,9 consumo por placer, y siendo alguien que ha tenido problemas con el consumo durante mucho tiempo, por eso nada, me hizo ruido el título por placer, porque yo no, hoy por hoy entiendo que por ahí no hay ningún placer en el consumo. Eso, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Me parece que es interesante lo que vos mencionas, cómo comenzamos a pensar estos indicadores de clima educativo. Primero, pues, la primera vez que lo tenemos, y yo creo que tenemos que hacer como un abanico de hipótesis, que por supuesto algunas pueden tener que ver con vos, incluso hasta puedo coincidir en cómo se da algo ese orden. Ya lo veníamos viendo con lo que se conoce como el consumo episódico excesivo de alcohol, ese consumo que se da de muy alta proporción durante los fines de semana y que después por ahí no vuelve a aparecer a lo largo de la semana y que eso es más privativo de un sector que otro. Entonces lo primero que digo ahí, ni sí ni no, son hipótesis que tenemos que corroborar, que las tenemos que corroborar también con estudios posteriores, pero es verdad que la primera vez que nos permite tener información que nos haga ruido en función de, bueno, qué está sucediendo en las distintas condiciones de ingreso de los hogares como un elemento importante o como un elemento no menor. Eso por un lado. Por supuesto, para también tener como hipótesis, claramente estamos hablando de cantidad de consumo y muchas veces también la calidad de esa sustancia es muy distinta. Entonces es verdad, por ahí puede ser de menor consumo en un estrato social más bajo, pero que esa sustancia es de peor calidad, con un cuerpo que quizás no tiene ni la alimentación, ni las medidas, ni el acceso. Entonces claramente a mí lo que me parece es que el estudio nos da a nosotros orientaciones para cómo vamos a mirar a un determinado sector y cómo miramos a otro, para correr por fin esta mirada de que no es transversal, y es transversal. Consumo, si algo nosotros tenemos que tener muy en claro, es que toma a las distintas clases sociales, a las distintas franjas etarias. Y creo que eso es importante, porque si no nos resulta a veces un poquito más cómodo trabajar sobre determinado sector y no otro, y hay que interpelarlo de otra manera. O es más fácil caerle a un papá de una familia de un sector vulnerable y no vemos
el otro tipo de sector. Y ni siquiera acá me estoy metiendo con ese consumo que yo entiendo que es el que le tenemos que prestar mucha atención también, porque estamos hablando del alcohol, que es el consumo de sustancias síntesis ligadas a la nocturnidad, que también le tenemos que prestar atención. Eso por un lado. Después, entiendo lo del ruido que te genera haber incluido una categoría, porque en realidad es una pregunta. Y cuando vos te animás a preguntar otras cosas, a algunos nos tenemos que hacer cargo. Yo también pensé que podía dar más alto la gente que consumía por estar triste o algo por el estilo. Bueno, la sociedad nos respondió eso. Yo lo que creo que hay que hacer con eso, primero es no asustarse, porque generalmente cuando, no lo digo por tu caso, generalmente cuando incluimos categorías que no nos son cómodas al paradigma abstencionista, ya salimos a, primero no asustarnos, aparece, y yo creo que aparece como un elemento necesario para que nosotros nos hagamos cargo de que eso lo tenemos que interpelar. Porque también hemos estado muy tranquilos pensando que si nosotros le decimos a las personas que mira, no consumas porque te hace mal esto, eso es efectivo. Y yo les voy a decir algo muy puntual. Hay pocas estrategias preventivas que han sido evaluadas su efectividad, muy pocas. Para que ustedes entiendan, los programas preventivos que aplicamos en el país o en el mundo son muy pocas las que han sido evaluados si son efectivos o no. Una de las pocas que ha sido evaluado, dos voy a decir, hay dos que han sido evaluados. Una, las campañas comunicacionales. Dos, los programas preventivos de dar charlas en las escuelas a los pibes. En las campañas en medios de comunicación, lo que marcan es que en el mejor de los casos no tienen ningún tipo de efecto, y en el peor que son iatrogénicas. Las de dar charlas en los ámbitos educativos han sido evaluadas y lo que marcan es que son iatrogénicas. Nadie cambia la conducta porque le digan que esto te hace mal, esto te hace mal y esto te hace mal. Entonces yo lo que digo es, incorporamos una nueva categoría que no fue fácil, nos lo dio eso, quizás lo que tenemos que hacer el esfuerzo nosotros ahora es, como cuando tenemos un conjunto de pibes o no, decirles, bueno, si esta es la única forma de buscar placer o no, pero no pelearnos con el dato, no lo digo por no pelearnos con el dato es consistente. La gente nos dice que consume para eso. Bueno, nos tendremos que hacer cargo de aquello que formulamos determinadas políticas, vemos cómo lo trabajamos, porque obviamente está muy ligado a otro tipo de indicadores como baja percepción de riesgo y todo ese tipo de cosas que no lo toqué ahora, pero lo podemos ver en algún otro momento. Gracias por las preguntas. Permiso. Estábamos hablando con las compañeras, nos quedó la duda en cuanto a los indicadores de la investigación. Datos sobre el consumo durante horas laborales, como para nosotros poder pensar en estrategias y en diferentes políticas públicas que deben de ser importantes, como para pensar, siempre lo hablamos en la mesa de salud laboral, en la CDT, de cuáles son los problemas que tenemos en los consumos en el lugar de trabajo, ya sea por psicofármacos o ya sea por drogas ilegales y demás. No sé si ese dato estaba en la cuenta, si se preguntó, si no se preguntó, que sería de gran importancia para nosotros poder pensar desde nuestra área de la COPET y el sindicato, poder pensar en estrategias de prevención, acompañamiento y contención a los compañeros y las compañeras que consumen dentro de sus horas laborales, y también pensarlos en lo que esto implica en cuanto a los riesgos de salud laboral. Dependiendo obviamente de los diferentes rubros y las diferentes ramas, el riesgo es mayor o menor. Después también estábamos hablando en cuanto a los indicadores de perspectiva de género, que hablaba de que las mujeres consumen más psicofármacos, y nos quedó la duda en cuanto a si son psicofármacos eran recetados o no eran recetados. Mayormente recetados, ¿no? Ahora te lo contesto, te estaba diciendo decir, pero ahora te lo contesto. Si lo bueno, escuchan, en el caso de que sean mayormente recetadas, estábamos hablando de que también hay una realidad que las mujeres van más al médico que los varones. Obviamente el resultado del patriarcado, de demás, de que yo soy hombre, me cuido y no voy al médico. Entonces, capaz que por ahí hay un porqué de por qué ese número. Clarísimo. ¿Te recuerdas por dónde arrancar? No me acuerdo. La primera era... Consumo en el... Perfecto. Bien. Vamos un poco al origen de todo esto. Uno, el estudio de estas características
distintas formas de estudiar el fenómeno. No le pedimos a un mismo estudio que me dé información de todo porque es imposible. Para que ustedes se imaginen, un estudio de estas características, ustedes pueden bajar el cuestionario, está en la página también, tiene 230 preguntas. Estamos en el límite de que vos te presentes una persona, me imagino cualquiera de ustedes, todo esto se hace en una sensibilización, pero claramente hay que querer contestar 230 preguntas. Entonces uno va tomando decisiones de que sea como lo más artesanal posible como para que te dé. Entonces no es un estudio que le vamos a pedir esto en particular. Para eso existe otra categoría de estudio que es en poblaciones específicas, donde vos vas con otra técnica, porque vos, como bien sabés, el consumo en ámbitos laborales está muy asociado también al temor de la pérdida laboral y demás. Entonces uno, en un estudio a hogares amplio y demás, solo te pregunta si trabaja o no trabaja y las preguntas sociodemográficas clásicas, pero no te permite cruzar lo que quizás para vos es interesante, que es el consumo en ámbitos laborales. En ese sentido, sí, yo tengo que decir, primero que tenemos un estudio que nosotros hicimos con la Junta de Seguridad en el Transporte, que es circunscrito a las distintas modalidades de transporte, aeronáutico, marítimo, automotor y demás, donde hicimos todo un relevamiento de qué normativas hay en relación a estas distintas modalidades de consumo, y le fuimos a preguntar a los referentes, a los trabajadores, cómo se vinculaba el consumo. Ahí hay algo interesante para que puedas ver ese estudio, te lo recomiendo, pero también sigue siendo una estrategia faltante todavía seguir profundizando. ¿Por qué? Pues en muchas ocasiones ahí necesitas una excelente alianza con las áreas de salud laboral y demás para que no te sesgue la respuesta. Muchas veces cuando querés ir a hacer un estudio por sector, vamos a suponer que queremos hacer con la boca, que queremos hacer con... Si eso no está muy bien trabajado, no está muy bien desarrollado incluso por sindicato y demás, te termina dando, te contestan lo que querés escuchar. Entonces, generalmente ese estudio lo hacemos, en este caso lo hicimos con la Junta de Seguridad del Transporte, porque ellos tenían un excelente vínculo que Cedronar no lo tenía, el observatorio no tenía, y pudimos llegar no solo a los referentes, sino también a los trabajadores. En ese caso, lo que nosotros solemos hacer, tuvimos muy cerca de poder hacer uno con la UOCRA y demás, no lo hicimos, pero yo me diría que hay que hacerlo por sector. No te va a servir hacerlo en términos generales, primero porque no se estila hacerlo de esa manera, y porque necesitas otro tipo de metodología que tenga que ver más con quizás un grupo focal, donde mejor nos da resultado, con un grupo focal, donde podemos ir viendo determinadas cosas y poder ir trabajando esas resistencias que genera. Ahora, claramente es un área importantísima que la que tenemos que trabajar y la que tenemos que desarrollar. Después, de lo que decías del consumo de psicofármacos, claramente es prescripto, ¿sí? Y ahí claramente hay distintas teorías la que nosotros decidimos tomar, que está en el informe, es, por un lado, que es la que a mi entender se enmarca mucho más, que es, las mujeres en muchas ocasiones tienen mayor declaración sobre sus sentimientos en torno negativo, tristeza, angustia y demás. Los hombres son muy resistentes a eso. Entonces, muchas veces esas mujeres que llegan más a la consulta, como bien decís vos, son más proclives a manifestar este tipo de cosas que, como todos nosotros sabemos, son parte de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando eso está en la escucha de un clínico, en todo caso por un psiquiatra más o menos, pero un clínico o cualquier otro tipo, rápidamente, sobre todo los adultos mayores, receta. Entonces, si hay algo ahí, una condición no menor, igual yo no descartaría, lo invito a que lo vean, está publicado, ese estudio que hicimos en pandemia, que yo les decía, donde nos manifiestan, che, a mí la pandemia me sobrecargó, mientras que el que está al lado mío me dice que se pudo tomar una cervecita a la noche porque quizás al otro día no tenía que ir a la oficina, a mí me sobrecargó mis actividades cotidianas. Entonces hay una estructura un poco más amplia que el sistema lleva a que tiene cierta funcionalidad la medicalización de las mujeres, y ese es el punto que yo creo que tenemos que discutir, no en términos de usuarios, en términos de qué políticas hacemos con el sector de salud, porque creo que esto sí cualquier estudio que hoy vea se ha desmadrado en la medicalización en general, digamos, y bueno, y mucho más.
Bueno, hacemos 3 preguntas más por los tiempos, las 2 compañeras y el compañero. Por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, más que una consulta es un poco tratar de expresar, soy médica, entiendo lo que decís respecto de los psicofármacos. Yo creo que tiene que ver un poco una mirada también, primero del tema esto de la venta libre, para mí es peligrosísimo, pero bueno, tiene que ver, me parece, con un tema de hasta dónde se pueden hacer cargo las obras sociales, por dónde quieren hacerse cargo, y por eso lo ponen de venta libre para que te digan, no, mira, por más que traiga la receta, anda a comprar la venta en el mostrador. Eso es una. Y después, otra de las cosas que siempre vengo observando, y sobre todo en la televisión, es la publicidad, que con el cigarrillo hoy en día no está. Y sin embargo, con el alcohol, sí, y lo seguimos viendo, como te muestran el alcohol como que estamos todos de fiesta y es buenísimo. Y desde el lado de la medicación, o sea, uno ve digamos, en una tira de propaganda de 1 o 2 minutos, es un medicamento atrás de otro. Si no es para el jabón de acá, es para el desodorante que te saca el hongo de acá, y si no es el analgésico, y si no. Entonces, desde ese lugar es peligroso porque hace que cualquier persona se automedique a su manera, y que cuando va al médico, la primera consulta es: y dame la pastillita que me resuelve el problema. Y pasa esto que vos decís, de que en el clínico te viene la persona y te dice: no, mire, doc, no puedo dormir a la noche, no me puede dar, mi vieja tomaba el plazolán, como si fuese. A mí me pasa, yo estoy en un consultorio de medicina laboral, nosotros no hacemos recetas, y menos de medicación psiquiátrica, mucho menos. La prohibimos, obviamente, se han enojado, no. El tema del psicofármaco no, te lo da tu médica para dormir, bueno, volver a tu médica y que te lo dé. Porque entendemos eso, ¿no? Que el psicofármaco genera dependencia, el psicofármaco tiene un montón de cosas en contra, como otros medicamentos, ¿no? Y que uno tiene que poner una balanza, y es el profesional que pone esa balanza. Entonces, un poco esto que vos venís diciendo con el tema de claramente las estadísticas de esto del psicofármaco a la hora de dormir, la vida que uno lleva, porque va más allá de la situación económica que puede tener el país, es a nivel mundial. O sea, uno vive corriendo. Entonces, cuando llega el momento de dormirse, sigo prendido con la pantalla con el celular. Entonces, está bueno esto que dijiste, las estadísticas. A mí me gustaría poder incorporar estadísticas de consumo a mi trabajo, porque es esto que vos decís, y bueno, y perdón que lo exprese, pero con el gobierno que actualmente lo veo medio complicado poder realizarlo, porque claramente la gente va a tener mucho miedo que la echen. Esperemos que no sea así, pero bueno, quería hacer esta reflexión porque me parecía muy interesante lo que dijiste acerca del aumento del consumo del psicofármaco, que va más allá del tema de la relación que pueda tener con el médico, sino que tiene que ver con esto, ¿no? De la pastillita me resuelve el problema en 5 minutos, y no es tan así. Como quieren ustedes, yo tengo algo para decir. Estaba esperando esa indicación. Sí, rápido, 100% de acuerdo. Es verdad que lo que vos decís, la publicidad que hace mucho tiempo te impacta sobre 40 para arriba, digo como medida, pero claramente eso te moldea los imaginarios, eso es así. Yo ahí lo que a mí también más me preocupa, que no nos está pasando acá, todavía no hemos registrado, pero lo que te viene pasando en otro lado, como el consumo de fentanilo y demás, donde claramente también están los mismos intereses. Entonces, yo lo que digo es, hay algo que ya se viene permeando con lo que tiene que ver con los psicofármacos, y de pronto nos aparece algo de estas características, como fentanilo y demás en otras partes del mundo, que le tenemos que prestar atención. Y por último, como les decía, porque queda, digamos, se pueden bajar el programa que existe para observatorios locales, pueden armar algo ustedes en sus distintos lugares con un mínimo asesoramiento y demás, pero lo pueden hacer. A mí me parece que es sumamente rico si en los espacios laborales, con gente de confianza, lo pueden hacer, porque realmente van a ver ahí cómo pueden modificar algo de esa política. Hola, mi nombre es María. Estaba pensando esto, efectivamente, con el cambio de gobierno y todo esto, y con los datos duros que hay en cuanto al consumo de las drogas en general.
creo que había dicho algo así como que estaban articulados con el Ministerio de Seguridad y no sé qué otra cosa más. Con los tiempos que se vienen, ¿hay algún plan de lucha, alguna canción, algo para darle lucha a la balón? Porque tengo entendido que, bueno, en movimientos, organizaciones, vamos laborando como podemos dentro de los barrios, fuera, en colegios, en clubes, barriales. Bueno, es un pregunta. Sí, yo lo que dije es que era una de las líneas que nosotros tenemos en el Ministerio de Seguridad, que es el sistema de alerta temprana, para saber qué está circulando en el país, qué decomisos hay, y en base a eso poder ver. Uno puede predecir que si está circulando determinado nivel de sustancias para un sector y si ese sector lo va a consumir y demás. Después de ahí, pero por supuesto podemos quedar en contacto y lo hablamos. Ya es una posición personal lo que implica la guerra contra la droga, lo que implica de cara a un nuevo gobierno y demás, que por supuesto tiene su complejidad. Ahí por supuesto lo podemos ver. Yo lo que sigo insistiendo es que hay ciertas luchas colectivas que se dan en los territorios que se sostienen a partir de todo lo que se viene dando. Yo creo que hay algo mucho en relación a visibilizar, a mostrar, a resistir, que es importante, pero bueno, si tengo que ir un poco más macro, me tendría que poner una perspectiva crítica de cómo el mundo ha abordado la lucha contra el narcotráfico, una guerra perdida hace muchísimo tiempo, que lo único que hace es destinar recursos para reducción de la oferta y muy poco para reducción de la demanda, pero bueno, entiendo que es mucho más complejo, mucho más largo, la podemos discutir. Última pregunta. Perdón. Bueno, yo tenía varias preguntas, pero voy a tratar de sintetizar. Una, me pareció muy interesante lo que comentó la chica sobre el tema de los ámbitos laborales y lo que vimos de otros campos, de otras actividades. Por ejemplo, en mi caso, cómo son los datos respecto de las diferentes situaciones en las diferentes instancias de trabajo. En el campo de la construcción, que es muy común que la mayoría de las personas que trabajan son en general gente que viene de países limítrofes y que traen o que arrastran una historia personal bastante difícil, como de destierro, de falta de familia, de sueños. Y es muy común el consumo en el tema de la situación de la construcción. Hay datos respecto de toda esta gente que está como muy invisibilizada y cómo se aborda a estas personas, porque vino, por ejemplo, a la hora del relato de la comida, no sé si esto llega a ser una situación problemática de consumo, pero el vino a la hora del almuerzo para la cerveza cuando se va es normal todos los días y llega a situaciones muchas veces complicadas, que incluso aumenta el tema de los riesgos, porque está trabajando con maquinarias en situaciones difíciles, equipos obsoletos y cosas por el estilo. Y la otra que no tenía nada que ver con esta, pero respecto de la diferencia entre espacios cerrados y espacios abiertos dentro de las ciudades. ¿Qué pasa con el otro día? Hay mucha bibliografía o hay bibliografía respecto de, por ejemplo, la salud de los jilgueros, los parques, los árboles, la oxigenación de la ciudad y todo eso. Pero al mismo tiempo, y sobre todo sobre el mejoramiento de la salud mental de la población, donde la proporción de espacios abiertos verdes es mayor respecto de lo construido. Justo cuando se había tratado de estaba en una clase de antropología tratando el tema de la gentrificación al lado. Pero al mismo tiempo, hace 15 días me llegó un estudio, un informe de Italia, donde decía que los resultados de todos los estudios y estadísticas hechos sobre esto no daban un beneficio respecto a la salud mental de la población. La salud mental, que puede ser respecto de la depresión, respecto de todo tipo de enfermedades mentales, pero también respecto del consumo. O sea, ¿qué pasa con los chicos en los parques? Bueno, eso. Bueno, vamos a contestar Diego, hacemos una excepción y cerramos, bueno, no tenemos más tiempo.
Vamos por parte. Ámbito laboral, rápidamente les digo cómo se ha ido dando en el país el derrotero de... Primero, teníamos el problema que en materia de prevención el único ámbito que veíamos para trabajar era educación. Hace relativamente poco se comenzó a ver el ámbito laboral como un ámbito necesario. De esa proporción comenzó, en primer lugar, a trabajarse sobre normativas que permitan que cada vez que se encontraba algún trabajador en una situación de consumo, la medida principal no fuera echarlo. Eso, por supuesto, no es el 100 de los casos, tiene su complejidad, en algunos casos sí, en algunos casos. Ese fue el paso número 2, fue el desarrollo de centros de escucha con delegados y demás, porque se entiende que frente a una situación que pone en riesgo la pérdida laboral, esa persona va a confiar mucho más en un par que si le ponemos dentro de la empresa en un lugar que diga salud mental o adicciones. Ese fue el otro paso. Próximo paso es comenzar a sensibilizar en términos de los riesgos que implican de posibles accidentes, la utilización o la combinación de sustancias. Quinto paso, que en algunos los bases, sobre todo en las petroleras, son estos test que se hacen en determinadas que a mí me llegan consultas de millones de empresas para que con la química nosotros en el observatorio le digamos si ese masqueo de coca representa o no representa. Entonces yo veo que vamos transitando hacia eso. La UOCRA invirtió, por ejemplo, un tiempo en un programa de hace mucho tiempo que viene invirtiendo. Ahora falta todavía, ferroviaria también, hay muchos pero falta todavía una formalización donde tiene que estar involucrado el Ministerio de Trabajo y más una formalización completa de lo que implica algo que todos vemos en la cotidiana, que es la irrupción de las sustancias en el ámbito laboral. Yo creo que ahí estamos a mitad de camino, que por ahí nos faltan programas más formalizados, nos falta una política clara, nos falta un cuidado de los trabajadores, porque no podés llegar a todos lados y eso, pero coincido con la preocupación, creo que estamos a mitad de camino como país de lo que hemos podido avanzar, no es poco, pero falta todavía. Y respecto a lo otro que decías, que me ve, ¿qué lo viera? Lo de los sí, perdón, está bien. No, memoria. Esto quiero decir, nosotros este estudio lo hicimos en aglomerados urbanos de 2.000 habitantes y más y por fuera de eso. Hay una diferencia cuando estamos hablando de grandes centros urbanos de cuando no lo hay. Sí, hay una diferencia en términos de la disponibilidad de sustancias y los consumos. Sí hay. Es más, como nosotros lo hicimos, no solo en grandes centros urbanos, vas a ver que anteriormente este estudio solo se hacía en grandes centros urbanos, entonces el consumo te da un poco más alto. Nosotros, como la muestra es no solo en grandes centros urbanos, sino también en poblaciones de 2.000 habitantes y más, te va a dar que cuando haces esa comparación te achica el término de consumo. Ahora, claramente hay una discusión mucho más amplia que es el término de salud mental y de posibilidad, porque también hay que vivir en un centro urbano frente a un consumo tiene muchas más posibilidades de acceder que no, o otro tipo de aspectos culturales. Entonces es una discusión que no solo la podemos tener en sí o no, algo que estoy muy de moda en el último tiempo, por sí o por no, sino que es un poquito más complejo, que ahí yo me animaría a decir, por ejemplo, que hay que trabajar más, lo que decía observatorios provinciales. A mí me parece que es interesante trabajarlo de una óptica o más municipal o provincial para poder ver algo de ese orden, como por ejemplo lo que pasa con los petroleros en la Patagonia y lo que, entonces me parece que no trabajaría en términos nacional, por más que este estudio te permite, si vos creas la comparación urbano no urbano, vas a ver que hay diferencias en el consumo, en menor el consumo en no urbano o no grandes centros urbanos, pero me parece que hay que ir a la cualidad porque en esos términos cambia mucho la composición. El sur también tiene muchas características que te pueden impactar en términos de salud mental. Ahí habría que ver una forma más local que nacional. Bueno, última pregunta, así, no tenemos más tiempo. Hola, partiendo de una valoración positiva que sea el Estado el que releve y genere a través de los datos, digamos, una investigación, ustedes como observatorio, ¿cómo ven la posibilidad de que esos datos concretos que se están generando ahora impacten en políticas públicas concretas en relación al consumo problemático y a las políticas de cuidado? Y a la vez, entendiendo que el consumo, como decís, es transversal, pero los dispositivos
muchos de los que estamos acá, son situados y laburan con una población situada. ¿Cómo también ves, más que nada viendo los datos que presentaste, que a veces, no digo que difieren, pero en el corte que nosotros podemos hacer de la población con la que laburamos es bastante diferente? ¿Cómo podemos ver que eso se vuelca a las organizaciones, a los CAC, a los dispositivos, para que sea una herramienta que nos ayude? Porque a veces quedamos en un plano muy como teórico. La realidad que se presenta, no leí la encuesta, pero la realidad que se presenta parece bastante dispar al día a día que tenemos, cómo eso puede impactar en nuestras organizaciones. Porque vos decís, bueno, se puede abrir el juego para que todos construyamos conocimiento y todos aportemos datos, pero tal vez en el laburo del día a día no estamos en condiciones prácticas, operativas, de poder también sumarnos al laburo de que entiendo que es necesario de sistematizar datos que nos ayuden a nuestro propio laburo. No sé si se entendió la situación. Bueno, respecto a lo primero es en distintas instancias nosotros trabajamos en que los datos puedan ser llegados a los decisores políticos, pero también a otros actores. Insisto con esto, estos datos históricamente siempre se presentan en palabras difíciles para que no lo entienda nadie. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar en distintas dimensiones y por supuesto con la realización, quiero ser sincero con esto, para una gestión, hacer un estudio de estas características lleva tiempo, inversión y es un riesgo porque siempre te dan malas noticias. Por algo no se hace con el nivel de frecuencia. Eso por un lado. Por el otro lado, yo insisto con esto es una radiografía a nivel país. Si vos a la radiografía a nivel país la mirás en la comunidad en la cual vos estás trabajando, seguramente difieren algunos datos, claramente, porque una cosa es una radiografía nacional, otra cosa es un estudio de una localidad específica. Ahí nuestra postura del observatorio ha sido también trabajar con cada uno de los territorios, no habremos llevado a todos, pero hemos trabajado, hemos puesto a disposición información para aquellos que trabajan en el territorio la puedan utilizar, hemos capacitado a algunos actores. Yo lo que creo ahí es, por eso insisto, le bajo el precio a que no estamos hablando de una gran investigación, con que ustedes puedan sistematizar quiénes vienen, qué edad tienen, qué condiciones de vida tienen, si consumen algún tipo de sustancias, si trabajan o no trabajan, no te digo más de 10 preguntas, vos al cabo de 6 meses puedes tener un panorama sociodemográfico, qué te está llegando y compararlo con esto. Y poder decir, bueno, mira, si a nivel nacional este es el consumo, a nivel de mi barrio serán estos niveles de prevalencia. Es parte de lo que tenemos que hacer cada uno. Nosotros, insisto, un observatorio está muy metido para adentro, lo sacamos para afuera y hemos podido llegar de forma moderada a muchos otros territorios. Ahora creo, no voy a adelantar mi opinión de lo que creo que haga en la próxima gestión, pero bueno, hubo una gestión como fue esta que tomó la decisión de, en vez de estar hablando solo con organismos internacionales, empezar a ir a cada uno de los territorios, generar datos, a visibilizar. Yo insisto con esto, los que trabajan en una CACS, es la primera vez que tienen datos procesados por la firma del observatorio que les dice qué perfil sociodemográfico de personas ustedes atienden. Y ahí hay una sorpresa importante. Ahora, eso hay que continuarlo. A veces del Estado, a veces en conjunto, pero me parece que esa es la solución, juntarse con otros, vincularse con alguna universidad que lo pueda hacer, pero a mí me parece que es parte de lo que se puede hacer. Ahora, este estudio es una radiografía nacional. Lo que pasa en cada uno de esos territorios, por supuesto, puede tener diferencias, porque estamos mirando con un zoom mucho más chico e incluso te puede cambiar la prevalencia de sustancia. A vos te puede parecer que el alcohol no es y es otro tipo de cosas, y es válido esa comparación, y es interesante esa comparación entre lo que pasa en una localidad y lo que pasa a nivel nacional. Un aplauso, por favor. Por la demanda de clase magistral que dio sobre investigación, pudo responder cada uno de los puntos de manera corta, realmente entiende los tiempos y entiende aparte de mis gestos y mis caras. Así que, gracias a Diego. Una cuestión muy breve. Muchas gracias por el respeto y por la escucha. Una cuestión muy breve. Mientras escuchaba a Diego, pensaba, esta clase obviamente fue planificada dentro de lo que es el hilo conductor de la diploma
quedó más que bien porque resume un montón de cuestiones que venimos trabajando en estas 20 y pico de clases. Cuestiones de los imaginarios, de los situados, el ejemplo que recién contó de los petroleros. A mí me tocó trabajar en estos 10 años que llevo en el organismo con sindicatos de los petroleros, que es un consumo muy particular, un trabajo muy particular. Entonces, podemos resumir en esta unidad 5 parte, en esta clase particularmente, parte de lo que venimos trabajando. Y ahora se cierra, pero decir que queda una clase más, que vamos a pensar una modalidad de cierre, no solamente para los presenciales, sino para la virtualidad, que seguramente vamos a ir retomando también algunas de las cuestiones que fueron saliendo y ya con un bagaje de los trabajos que estaremos corrigiendo en breve. Bueno, nada, eso, que lo que hablábamos con Pablo era para la próxima clase, que es la última, más allá de que con los presenciales tengamos otra instancia de encuentro que tiene que ver con los entregas certificados. Les digo a los virtuales que con los presenciales es diferente la modalidad, es diferente lo que siempre decimos acá en el aula, es diferente el proceso de enseñanza-aprendizaje, les conocemos las caras, conocemos cada intervención que hacen, vamos charlando con ellos en los recreos también. Esto hace otro proceso de enseñanza-aprendizaje que para nosotros nos enriquece porque nos va llevando, digamos, nos va marcando un rumbo de alguna manera, ¿se entiende? Ese feedback nos va marcando un rumbo. Bueno, consideramos que con la lectura de los trabajos de los virtuales vamos también a tener ese otro feedback que necesitábamos de los virtuales y con eso vamos a hacer una pequeña clase de cierre de la diplomatura con ese otro feedback la clase próxima. Así que en principio nos vemos, última clase, la clase del miércoles próximo.